El pasado 26 de junio fue el Día Mundial de Lucha contra las Drogas y en ese marco decidí acercarme hasta el Hospital Sagrado Corazón de Jesús para hablar con la psicóloga Marina Ashlotauer sobre adicciones, pero no solo de adicciones a las drogas, sino de las adicciones en general. Hay que diferenciar cuando hablamos de adicciones los diferentes, digamos, momentos por lo que pasa una persona para llegar a ser adicta. El adicto está muy estigmatizado en nuestra sociedad, está rotulado como adicto y durante mucho tiempo y hasta hoy en día se lo ha asociado a una persona peligrosa. Y tenemos que considerar que la adicción es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, un poco diferenciarla de los diferentes tipos de uso de drogas que existen, que depende de los niveles, ¿no? El primer nivel es el uso, el primer acercamiento que tiene una persona con una sustancia. O con una actividad como por ejemplo el juego, está la adicción al juego también, así que pueden ser sustancias o no. Ese primer acercamiento puede ser solamente esporádico, un fin de semana, una vez y después nunca más. Después un segundo nivel que es el abuso, es cuando, hay una línea muy delgada entre el uso y el abuso, pero en el abuso ya se empiezan a ver por ahí cambios en la conducta de esa persona, en las relaciones sociales y hasta que llegamos sí a una adicción que es la dependencia. La persona necesita sí o sí de esa sustancia o de esa actividad, porque si no la tiene, siente que se va a morir, entonces siempre quiere más y más y más. Entonces, entender a la adicción como esto, como una enfermedad, por lo cual también hay un tratamiento, ¿sí? Un poco para plantear esto que no estigmatizar al adicto, sino darle la ayuda que necesita. ¿Y a qué se puede ser adicto? Nombraste sustancias, legales y ilegales, pero también nombraste algo como el juego, por ejemplo. ¿A qué se puede ser adicto? La adicción tiene que ver con una conducta, ¿no? El problema muchas veces está puesto en las drogas, ¿no? Y en realidad nosotros donde nos tenemos que enfocar es en la conducta de esa persona, en la conducta adicta. Las drogas pueden ser legales o ilegales. Uno en el imaginario de la gente está más establecido el tema de las drogas ilegales. Cocaína, marihuana, heroína y demás, pero drogas son el ibuprofeno que nos compramos en la farmacia sin receta, ¿no? Entonces están las drogas legales y las drogas ilegales, y el consumo problemático se puede dar con las legales o con las ilegales, ¿no? Y es más, se ve más con drogas legales que con drogas ilegales, porque están al alcance nuestro, a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier kiosco, tenemos acceso a ese tipo de drogas que generan también muchos conflictos en las personas y en sus relaciones sociales, ¿no? Porque el problema con las drogas también eso, generan dificultad en las relaciones interpersonales, todos los conflictos que pueden aparecer a partir de que una persona hace uso de esto. No solamente sustancias, también el tema de la adicción al juego, adicción a las pantallas, que hoy en día cada vez los chicos más chiquitos aparecen con síntomas de adicciones a las pantallas, ¿no? La abstinencia, que no le dan la pantalla, que no le dan el celular, que no le dan la tablet, que no le dan la computadora, y aparecen los berrinches muy marcados. Entonces, relaciones tóxicas también relaciones que generan adicción. Entonces, un poco, por eso el tema no es la sustancia, sino la relación que la persona genera con eso. ¿Y cómo se trabaja, primero, desde un familiar, un amigo o un conocido que ve una reacción, un abuso primero, después una adicción? ¿Cómo se trabaja eso y cómo trabajan también cuando la persona enferma no lo reconoce? Eso, lo de la negación de la persona es un factor muy difícil a la hora de abordar un caso de adicción. Porque, claro, la persona no entiende, no quiere ver que tiene un problema y
como no tiene un problema, no tenemos por qué ayudarlo, entonces muchas veces está la resistencia al tratamiento. Yo creo que para abordar estos temas es importante entender que todos somos parte de la solución. Todo el entramado social, las redes de apoyo son fundamentales en estos casos, porque pensemos al adicto como que quedó por fuera de la sociedad. Necesitamos también insertarlo, ayudarlo, necesitamos que haya lugares que estén dispuestos a esto. Y volvemos un poco a esto de la estigmatización, están rotulados y muchas veces también las puertas se les cierran y es más difícil también la recuperación. Entonces, la solución está desde el primer familiar que se da cuenta que esto está pasando y pedir ayuda profesional, hablar con gente que quizás ha tenido experiencias previas, que tratar de ver cómo ayudar no abordarlo solo, porque a veces esto queda muy como en el ámbito privado, no digamos nada, y cuanto más solo están, más difícil es. Necesitamos de que todos ayuden en esto. Las redes de apoyo son fundamentales para que una persona se dé cuenta de que esto es un problema y que necesita ser abordado por profesionales. En cuanto al campo de la salud, es un trabajo interdisciplinario. Sí, entre la parte médica, la parte de salud mental, necesitamos, digamos, de una contención porque es un problema que atraviesa a la persona en todo su ser. Entonces tiene que ser abordado desde todos los ámbitos. Y después, el tema de lo que es prevención inespecífica, ¿no? A tratar estas cosas, no esperar que el problema aparezca, sino que actuar mucho antes, trabajando cuestiones del buen uso del tiempo libre, de brindarles a los chicos herramientas para poder vivir, para poder defenderse en la vida, porque no cualquier persona es adicto, ¿sí? Existe una estructura vulnerable, existen muchos factores de riesgos como familias caóticas, faltas de habilidades sociales, faltas de oportunidades sociales. Entonces, trabajar en todo eso implica una prevención inespecífica fundamental para estos casos y como es una problemática social, porque más allá de que afecta al individuo y todos somos parte de esta problemática, entonces es necesario que el trabajo sea en conjunto. Y no estigmatizar tampoco, porque las adicciones no son de una clase social específica. Exactamente, no. Por eso te digo, muchas veces está el adicto como asociado al que roba, al pobre, y no, esto atraviesa todas las clases sociales, todas las edades, por eso te decía de que hoy en día se ve a chicos muy chiquitos con problemas de adicción a las pantallas, hasta personas de la tercera edad que son adictas al clonazepam y además drogas legales. Es un gran problema ese en la sociedad, el abuso de pastillas recetadas y demás. Entonces es toda clase social, toda edad, nos atraviesa a todos. Y vos como profesional de la salud, como psicóloga, ¿cuál es el trabajo que haces con un paciente? ¿Lo guías, lo escuchás? ¿Cómo es un poco ese trabajo y esa labor? En principio evaluar las condiciones de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Porque hablamos de una enfermedad que genera mucho deterioro, entonces, primero evaluar cuál es el riesgo para ver si es necesario una internación, si es necesario que asista a un centro especializado también en adicciones, porque este es un hospital que brinda la atención, pero no está especializado en trabajar con pacientes que demandan una atención diferente, ¿no? Entonces, primero evaluar eso. En el caso de que se pueda dar un tratamiento ambulatorio, se trabaja en equipo, ¿no es cierto?, con la psiquiatra y con los médicos, y se hace también un abordaje familiar,
¿sí? Porque entendemos que el trabajo con las familias en estos casos son fundamentales para sostener a ese paciente que va a tener obviamente altos y bajos en el tratamiento, muchas veces va a querer dejar, muchas veces aparece esta resistencia, entonces bueno, trabajar con las familias para fortalecer eso, ¿no? Nosotros trabajamos desde acá, pero es importante la pata después en la casa. Y es un trabajo de muchos años el llevar una persona con una adicción a la cura o a lo que sea más cercano a una cura. Sí, las adicciones lamentablemente dejan una huella en la psiquis de la persona. Entonces, al ser una enfermedad, tiene un tratamiento, la persona se puede recuperar, puede volver a su vida totalmente normal, recuperar sus relaciones, su trabajo, la calidad de vida puede mejorar muchísimo. Sin embargo, la persona va a tener que enfrentar toda su vida esas consecuencias, esas secuelas que deja la adicción, tentaciones, ganas quizás frente a cualquier problemática que pueda surgir, el volver a caer, ¿no es cierto?, momentos más de debilidad. Entonces yo digo que hay una salida, ¿sí?, pero es algo que necesita de un trabajo quizás constante, ¿no? Pueden ser pacientes que se les dé de alta, pero un trabajo constante personal, ¿no? De una lucha interna con eso que dejó la adicción. Por eso es mejor no entrar antes que entrar y después tener que luchar con todo eso. Bueno, y por último, ¿cuáles son algunas por ahí señales para tener en cuenta en buena hora si la persona adicta se da cuenta y decide venir, pero si no, algún familiar, algún amigo, algún conocido, qué es lo que tiene que tener en cuenta como para hacer esa ayuda, brindar esa ayuda? Las señales, las primeras señales es lo que se ve, los cambios conductuales de esa persona. Están más irritables, muchas veces, bueno, puede ser que su aspecto físico empiece a cambiar también, ¿no? A ver, los familiares conocen a ese miembro de la familia, saben cuando algo está pasando. A veces dicen, bueno, no me di cuenta. Puede ser que haya también una negación por parte de la familia. Entonces, estar atento un poco a esas señales, a esos llamados de atención, ¿no? Al aislamiento, al cambio quizás de sus rutinas, o sea, cambios muy marcados, ¿no es cierto?, que se dan quizás de una manera muy brusca, los estados de ánimo también, ¿no?, que están muy irritables, a veces tristes, a veces muy enojados, a veces. Entonces, bueno, eso, los cambios conductuales, los cambios de estados de ánimo, los cambios muy bruscos de rutina y demás son cosas que pueden llamar la atención en esos casos. Uh-huh. Bueno, acá ahora estamos en el ambiente del hospital. ¿Dónde te pueden encontrar, además de acá, también hacerte una consulta? ¿Trabajas con el foro también? Sí, bueno, en el hospital obviamente que estamos para eso, estamos abiertos a cualquier tipo de consultas de estos, tanto bueno, yo como también los médicos, la psiquiatra y demás. Es algo que en el campo de la salud la demanda puede ser abordada desde diferentes ámbitos, ¿sí? Yo como psicóloga dispuesta, obviamente trabajo acá los jueves y los viernes, así que me pueden encontrar esos días en el hospital. En el foro hoy en día estoy haciendo más un trabajo de colaboración, no estoy trabajando exclusivamente con ellos, pero es una ONG que también está dispuesta a recibir estas demandas para después orientar, ¿no es cierto?, a cuáles son los profesionales que trabajan con esto, o en el caso de tener que recomendar algún centro especializado, también ellos tienen conocimiento de eso, así que es como un poco cuando no saben qué hacer los familiares, acudir al foro, a esta ONG para poder tener un poco de orientación, ¿sí? Pero bueno, por eso te digo, es algo que desde toda la sociedad tendríamos que brindar ayuda, todos tendríamos que saber qué hacer en estos casos
porque uno nunca sabe a quién tiene al lado y quizás justo en ese momento esa persona necesita de nuestra ayuda y está bueno que vos puedas también desde tu función como comunicadora hacerle llegar a la gente esto, ¿no? De que todos necesitamos digamos, de tener herramientas para abordar estas cuestiones.